a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Shalom, shalom, buenas noches, estamos muy contentos de estar con ustedes en este día. Gracias damos a Yahweh por permitirnos estar nuevamente hoy. Es un día muy especial, queremos agradecer a Yahweh en primer lugar por la oportunidad que nos da de estar con ustedes. Realmente que estamos puestos por Yahweh para llevarles a ustedes este mensaje. Les pedimos por favor que analicen todo lo que hablamos nosotros cada viernes acá a la luz de la Escritura. Ella es la que nos instruye. Yahweh nos dejó su palabra para que pudiéramos ser instruidos, corregidos y edificados. Necesitamos cada día ir a ella con un punto de vista muy diferente al que hemos tenido por todo este tiempo pasado. Hemos vivido bajo la influencia de Grecia y de Roma en nuestras vidas. Nuestra mente es una mente occidental y muy poco sabemos de la cultura oriental, muy poco. Vivimos bajo la influencia de Grecia y de Roma, les decía, y en nuestra vida se nos ha instruido a pensar de determinado punto de vista. Hemos sido instruidos en las Escrituras. En el Nuevo Testamento, vamos a decirlo así, tácitamente, el Antiguo Testamento ha sido tema de historia. Y desde Mateo hasta Apocalipsis se nos instruyó. Hay personas que dominan muy bien el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, es Brit Hadashah, que quiere decir pacto renovado. Y hemos sido muy poco instruidos en la Torá, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Necesitamos entonces tener una disposición, una mente abierta a lo que Yahweh dice en su palabra, no a lo que nosotros decimos. Lo que yo diga sale sobrando, pero lo que la Torá dice, lo que la palabra de Yahweh dice, esa es eterna y esa sí vale. Mis comentarios pueden resultar no serle útiles, pero lo que la palabra de Yahweh ha dicho desde hace siglos, ella sí es eterna. Nosotros solo somos un medio para llevarles a ustedes este precioso tesoro de la Tanakh, de la Torá. La palabra Torá no es algo para asustar, la palabra Torá simplemente es instrucciones. En su casa usted tiene reglas, tiene instrucciones cómo se gobierna su casa. Igual, Yahweh nos dejó sus reglas para que nosotros, sus criaturas, viviéramos, y el deseo de Él es que vivamos y vivamos bien, no que vivamos mal. Ese es el deseo de Él.
Pero ante tanta desobediencia a sus palabras, hoy por hoy disfrutamos de un montón de males. Vamos a decirlo así sarcásticamente, disfrutamos de un montón de males por nuestra desobediencia. Hoy estamos aquí con nuestra hermana Joyce, nuestro hermano Luis les envía saludos, no va a poder estar con nosotros el día de hoy y deseamos muchas bendiciones para ustedes. Dentro de poco entramos a una fiesta, la primera fiesta de Yahweh, no es fiesta de los judíos, es fiesta de Yahweh y es la fiesta de Pesach. Hoy vamos a compartir con Joyce, con ustedes, algunas cosas muy importantes que, como les decía al principio, tome papel, tome lápiz, escríbalas, mándenos un mensaje porque creemos que no va a ser un tema solo de hoy. Vamos a tener que ahondar más en este tema y podemos llegar de repente hasta el próximo viernes. Mañana sábado a las 12:30 en la tarde vamos a continuar si usted quisiera seguir este estudio, pero tome papel y lápiz. Así que bienvenida, Joyce. ¿Cómo has estado? Gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Bendito sea Yahweh. Estamos aquí ya reunidos, listos para poder estudiar Torah. Estudiar y en relación en esta ocasión a la fiesta de Pesach, como estaba diciendo Gaby, mi tío Gabriel, el hermano Gabriel. Pesach. ¿Qué significa Pesach? ¿Sabes, Gaby, qué significa Pesach? Si lo escribimos por allí. Pesach. Pesach es una palabra hebrea, y voy a retomar un poquito de lo que hablaba Gaby, ¿sí? Hemos sido adoctrinados, hemos sido enseñados a pensar de acuerdo a una cultura occidental, a una cultura greco-romana. Pero cuando nosotros hablamos de las escrituras, tenemos que regresar a las raíces. Yo recuerdo lo que decía el profeta Jeremías, regresen ¿a qué? A las sendas antiguas. Entonces, ¿cuáles son las sendas antiguas? Si Roma no existía, si Grecia no existía, la Torah viene aún de mucho más atrás de lo que son el imperio greco-romano, ¿verdad? Entonces, si Jeremías nos está hablando y nos está advirtiendo, regresen a las sendas antiguas, significa que tenemos que irnos aún más atrás del tiempo de Jeremías. Porque él eso nos advertía. Es más, Yohanan, el inmersor, conocido como Juan el Bautista, vino con exactamente el mismo mensaje. Arrepiéntanse y vuélvanse de sus malos caminos. Yahshua lo dijo también. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. Es más, Pedro, Kefa, después de que Yahshua había ya sido transformado y elevado, el mensaje que él nos deja en el libro de Maaseh Shlohim, que es Hechos de los Apóstoles, es arrepiéntanse, porque Yahshua está siendo retenido en los Shamaim, en los cielos, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas, no de las que habló Yahshua, sino de las que hablaron los profetas. Entonces nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que nos decían los profetas, porque eso es lo que nosotros realmente tenemos que estudiar, lo que nos decían los profetas. Y no hay profeta más grande o profecía más grande que la Torah, que los 5 libros de Moshe. Entonces, ¿qué dice Levítico 23:4? Dice así: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pascua es de Yahweh. Ok, entonces eso es lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, Pascua. Pero la palabra correcta en hebreo es Pesach. ¿Qué significa Pesach? Significa pasar sobre, pasar por alto, pasar por encima. Fíjese que cuando nosotros lo vemos en inglés sí está más adecuada la palabra que se llama Passover. Eso significa Pesach, pasar sobre. Pero Pascua, miren, Pascua no tiene absolutamente nada que ver con Pesach, con pasar sobre. Es más, hay como en una inglés se entiende más, Passover, ¿verdad? así es.
Over. Over. Pasar sobre. Sobre. Entonces, fíjese bien, que más bien Pascua tendemos a confundir la Semana Santa con Navidad, Con porque en Navidad. Navidad es También que se se celebra- regalan Pascuas. Felices ¿cierto? Pascuas. Felices Pascuas, dicen. Entonces hay Es como... una palabra que realmente no se ha tenido un concepto muy claro de Exacto. Pascuas. ¿Qué es Pascuas? Regalos, Una señor, planta. un señor vestido de rojo, Rojo. Rojo, ¿verdad? ¿verdad? Muy interesante. Muy rojo, interesante, vestido de el rojo. Listo, entonces, ya dejando claro que Pascua viene de la palabra hebrea Pesach, que significa pasar sobre. En eso se consiste o de eso trata la fiesta de Pesach. Y nos vamos a ir al mero principio, en donde comenzó la fiesta de Pesach. Y vamos a ir entonces al libro de Shemot, el libro de Éxodo. Éxodo que se entiende como salida de Misraim, de Egipto, pero realmente se llama Shemot y eso significa nombres. Entonces vamos al libro de Éxodo, Shemot, capítulo 12. Y allí nosotros vamos a empezar a estudiar qué es lo que significa o de qué se trata la fiesta de Pesach. Aclarando nuevamente, Pesach o la fiesta es para el pueblo de Israel. Para todo aquel que diga pertenecer al pueblo de Israel, entonces tiene que celebrarla. Es una fiesta perpetua. ¿Verdad que eso lo leímos? Es una fiesta perpetua. Significa que el pueblo de Israel la vivió cuando ellos salieron de Egipto, pero hoy a nosotros nos toca celebrarla como un memorial de lo que sucedió. Es importante lo que estás diciendo ahorita porque el año pasado a mí una persona me invitaba a una reunión para celebrar Pascua. Ajá. Y me decía, vamos a tener cordero, vamos a tener hierbas amargas. Y yo le decía, fíjate que estas fiestas de Yahweh no se celebran cuando uno quiere. Correcto. En este pasaje que leímos en el anterior, dice, celebraréis mis fiestas en sus tiempos. Así es. O sea, no es cuando a nosotros se nos antoje, Ocurra, no. no es así. No es mensualmente. No es mensualmente. No es cada domingo. Es cuando Yahweh dice. Es en el momento en el cual Yahweh la ha estipulado. Escuche con atención, Esta por fiesta favor. es en el mes primero. En el mes primero. ¿Qué significa eso? Pero, Enero. Pero no estamos hablando de enero. Desde ahí mire cómo Grecia y Roma nos tienen a nosotros capturados. Porque cuando nosotros pensamos en mes primero, pensamos en enero. Correcto. Porque realmente no sabemos cómo comienzan los meses en la Biblia. Correcto. Pero enero, ¿a qué pertenece entonces? Si no es el mes primero, enero significa que viene de un calendario gregoriano. Mire cómo estamos invadidos por el imperio greco-romano, por un calendario gregoriano. Pero la Torá no me está diciendo en enero van a celebrar la fiesta de Pesach. El 14 de enero no dice así. No dice el día 14 del mes primero. Correcto. Entonces vamos a leer. Vamos por favor y vamos a estudiar a la luz de las Escrituras. ¿Y sabes qué quiero, Gaby? ¿Por qué no oramos? Oremos. Sí. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos bendices con tu Torá, nos bendices con tus mandamientos. Padre, en el nombre de Yeshua, venimos delante de ti para poner en tus manos este programa que estamos realizando el día de hoy. Padre, yo te pido que tu Ruach sea la que traiga convicción de pecado, de juicio y de justicia a cada uno de los que estamos aquí conectados en un mismo sentir, poniéndonos de acuerdo para recibir y para entender y comprender tu Torah y poder recibir de esa forma a Mashiach dentro de nosotros. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos pues a leer Shemot, Éxodo capítulo 12. Y nos dice así: y habló Yahweh a Moshe y a Aarón, diciendo en la tierra de Egipto: este mes les será principio de los meses.
será este para ustedes el primero de los meses del año. Ahora les voy a contar algo interesante. Cuando Israel estaba dentro de Egipto, ellos se guiaban por un calendario solar, completamente solar. ¿Por qué? Porque ellos dependían del verano y del invierno para vivir. Su salvación dependía del verano y del invierno. ¿Por qué? Porque cuando habían lluvias, el río Nilo se crecía. El río Nilo, su Dios, se crecía. Y entonces se desbordaba. Pero cuando venía ya la época de verano, aparecía su dios Sol, entonces ellos se regocijaban porque había quedado tan nutrida, tan fertilizada las riberas del río Nilo, en donde ellos aprovechaban para sembrar y luego cosechar y obtener su sustento. Esa era la forma de vida de Egipto. Entonces ellos dependían absolutamente del sol, un calendario solar, porque ellos dependían del invierno y dependían del verano para poder vivir, subsistir. Pero Yahweh les está diciendo, este momento es en el cual yo les voy a mostrar los tiempos míos. Los tiempos en los cuales van a celebrarme fiestas. Vamos a romper con ese calendario que tenían ustedes. Habían estado viviendo ya en Egipto por 200 años. Y ellos ya venían acostumbrados a este tipo de calendario, porque vivían dentro de Egipto. Ellos también dependían del río Nilo. Entonces Yahweh, cuando los va a sacar a libertad, les dice, hasta aquí se acabó la dependencia a su Dios Sol, la dependencia a su Dios Nilo, porque hoy en adelante van a depender de mí. Y estos son mis tiempos. Este es el calendario que ustedes van a seguir de ahora en adelante. Eso es lo que Yahweh está diciendo. Entonces, ¿de qué forma nosotros conocemos en este momento los tiempos de Yahweh? Verso 2 dice, este mes les será principio de los meses. Será este para ustedes el primero de los meses del año. ¿Cómo supimos nosotros? Si nosotros estudiamos un poquito más atrás, nos vamos a ir dando cuenta en relación a las plagas y cómo cada una de estas se fueron dando. Nos damos cuenta que vino el granizo y dice que destruyó por completo el trigo, pero la cebada no había sido destruida porque todavía no había madurado. Entonces significa que la cebada estaba próxima a madurar, pero no había madurado, todavía estaba verde en el tiempo de la plaga de granizo. Y por último, Yahweh manda una plaga de oscuridad completa. Este momento de oscuridad nosotros lo vemos desde Génesis capítulo 1. Dice las Escrituras, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba en completa oscuridad, desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo que dijo Yahweh? Y Yahweh dijo, sepárense la luz de las tinieblas. Pero me salté una parte importante de ese verso, ¿verdad? Dice que la ruaj de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Cuando aquella tierra estaba en aquella completa oscuridad, es cuando la ruaj de Yahweh se mueve. Y luego, cuando Yahweh separa la luz de la oscuridad, dice, y fue el primer día. O sea que antes de este primer día, ¿qué había? Completa oscuridad. Y esa es la forma en la cual nosotros nos damos cuenta de cómo es el inicio de un mes, cuando hay completa oscuridad. ¿Y en qué momento se da eso? Cuando el sol, la luna y la tierra están en perfecta alineación. Mire qué sorprendente. La luna, nuestro satélite diminuto, es capaz de tapar completamente al sol.
Qué maravilla, ¿cierto? Cuando están en esa completa unidad. Y si 3 astros enormes se pueden poner en unidad, ¿cuánto más nosotros deberíamos de ponernos en unidad? Para buscar de la Ruach de Yahweh, del Espíritu de Yahweh que se mueve cuando hay una unidad. ¿Ibas a decir? Sí, hablando siempre acerca de cómo poder identificar cuál es el primer mes. Ajá. Vuelva también de nuevo a su Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 23. Dice en el verso 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Como ve, ¿qué fue lo que entregó el pueblo? ¿Qué fue lo que presentó delante de Yahweh? Ellos se ofrecieron cebada madura. Correcto. Y esa es la que determina cuándo comienza el año. Porque si no hay cebada madura, ¿qué grano va a ofrecer? Correcto. ¿Qué grano maduro va a ofrecer? No puede iniciar el año, entonces, si no hay cebada. Correcto. ¿Tú sabes cómo se llama el primer mes? Perdón, ¿cuál es la característica del primer mes? Y Sí. que le han puesto por nombre esa característica. Aviv, Aviv, exacto. ¿Qué significa Aviv? maduración. Correcto. Entonces, es el único mes que lleva la característica primordial de este mes. Y ese es su nombre, el mes del Aviv. De la maduración. El mes de la maduración. ¿Por qué tendría el nombre de Aviv, de maduración, si no nos interesara que estuviera maduro? Y es el único mes que tiene nombre. Es el único mes que lleva por nombre, la característica de ese particular mes. del mes. Los demás nombres en la Biblia parecen otros nombres, pero son nombres babilónicos. Babilónicos. Cuando el pueblo de Israel o los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, entonces allí es donde les dieron nombre, por ejemplo, a Aviv. Le quitaron el nombre de Aviv y fue conocido como Nisan. Así, pero la Torah o Yahweh no le ha puesto nombre a ninguno de los meses. Es como los días también. Como no los tienen días, nombres. no tienen nombre. Lunes, martes, miércoles. Ese lunes referente a la luna. El martes referente al planeta Marte. El miércoles a Mercurio. El domingo al sol. Correcto. En español no se entiende, pero en inglés sí, Sunday, día del sol. Así es. Entonces, el único día que tiene una característica particular es Shabbat. El séptimo, Shabbat. Shabbat, porque Shabbat viene de la palabra Shibi, que significa 7. 7. Entonces, por eso, Shabbat, porque significa 7, para que nos recordemos. Por eso dice, acuérdate de guardar Shabbat. Para que nos recordemos que el 7º día es la fiesta a Yahweh, y Aviv, para que nos recordemos de que debemos estar pendientes de la cebada. Entonces, volviendo a Shemot, a Éxodo, capítulo 12, vamos a leer allá. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes. ¿Pero a qué mes se está refiriendo? Al mes primero. Al mes primero, conocido como Aviv por la característica de la cebada, y al mes en el cual ellos están saliendo. Recuerde bien, ellos no están celebrando una fiesta, ellos están viviendo la experiencia de su libertad. Y estas son dos cosas sumamente diferentes e importantes que nosotros lo mantengamos presente. Ellos están viviendo la experiencia de su libertad y nosotros debemos de guardar esa fiesta conmemorativa, recordando
el tiempo de la salida de esclavitud. Y hoy en día, tratando de salir, porque nosotros no somos esclavos de Egipto, pero sí somos esclavos de Grecia y Roma, como lo estamos viendo ahorita en relación al calendario. O sea, Dependemos. dependemos de este calendario, forzosamente. Así Iniciamos años con este calendario, las vacaciones son con este calendario. Correcto. Entonces, los negocios, las personas el trabajo. que quieren agradar a Yahweh tienen conflictos serios porque estamos inmersos en un calendario que no es bíblico. Exactamente. Es Y pagano. toda la cultura nuestra, todo el mundo vive con este calendario. Así es. Así que no es fácil, pero en Hechos la palabra dice que Yahweh va a restaurar todas las cosas y que como todavía no están restauradas todas las cosas, eso es lo que retiene a Yahshua en los cielos. Exactamente. Eso lo puede ver en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 21. Así es. Entonces, repitiendo, Éxodo 12, 3. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, del mes de la Aviv, de la salida de Egipto, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 4, mas si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echarán la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomarán de las ovejas o de las cabras, y han de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Estamos hablando del día 10, van a tomar un cordero, el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto como esclavos, ese día, y si la familia es muy pequeña, se van a poner de acuerdo con su vecino para comer entre todos ese cordero. Pero vamos a entender que ellos están viviendo la fiesta. Están viviendo, teniendo la experiencia de la libertad. Pero nosotros la guardamos como un memorial. Vamos a seguir, verso 7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Les está diciendo que ese día 14, cuando lo hayan inmolado entre las 2 tardes. ¿Qué significa entre las 2 tardes? Significa, y vamos a volver a hablar de Génesis capítulo 1. En Génesis, Bereshit nos dice que fue la tarde y la mañana Un día. ¿Verdad? Los días comienzan, si tenemos aquí, al caer el sol a las 6 de la tarde, el día comienza aquí. Y da la vuelta hasta el mediodía y regresa a las 6 de la tarde. Por decirse, a las 6 se oscurece, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos las 12 de la noche y a las 12 del mediodía. Este es un día, de la tarde, la mañana a la tarde. Correcto, ese es un día. Esa es la forma, mire qué diferente es querer agradar a Yahweh, todos los tiempos son diferentes. Nosotros tenemos que el día nuestro lo tomamos que comienza a las 12 de la noche, vamos a poner aquí las 12, baja a las 6, 12 del mediodía y regresa a las 12 de la noche. Aquí tenemos las 12 del mediodía. Este es el día según nuestro calendario grecorromano. A las 12 de la medianoche inicia el día y a las 12 del día de las 24 horas terminó el día. En la Torá comenzamos en la tarde al caer el sol, la noche, Medianoche. amanece, mediodía y regresa. Este es un día. Es diferente. Siempre duran 24 horas. Por ejemplo, cuando dice que al nuevo día llegaron las muchachas al sepulcro. Todavía era y era oscuro. Y era dice. oscuro. Era oscuro. Pero nosotros creemos que ese día, como para nosotros el día comienza a las 12 de la noche, al nuevo día estamos pensando que es las 6 de la mañana. 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿verdad? Esto nos manda como 8 o 10 horas después. Correcto. Porque si entendemos que el día inicia a las 6 de la tarde y es
oscuro. Mire, aquí vamos de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Todo esto es oscuro, pero ya es un nuevo día. Es un nuevo Para día. nosotros, decir nuevo día, estamos asociando que es de mañana. En la mañana. No, no es Y así. nuevo día en la palabra es iniciando A la la tarde, partir de la cayendo la tarde. tarde ya. Correcto. Y ese fue el momento en el cual Miriam y Miriam de Magdala fueron a buscar a Yeshua al sepulcro. Así Terminando el Shabbat, ellos van a buscarlo a él el primer día de la semana. El Shabbat termina a las 6 de la tarde. Termina a las 6 de la No tarde. terminó a las 12 de la noche. No, no, no. Como tenemos en nuestra mente que los días terminan a las 12. No, 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 no. Entonces, a las 6 de la tarde terminó el Shabbat e inmediatamente agarraron las especies y los aceites y salieron corriendo al sepulcro. Era aún oscuro. Así es. Era Porque oscuro. Estamos entrando. Exactamente, A la apenas noche. entrando a la noche. Y es un nuevo día. Y ya es un O sea, nuevo día. esto le cambia todo el panorama, Completamente. todo el entendimiento, a uno se lo cambia. Entender que el nuevo día está entrando en la noche. O sea, acabamos de entrar nosotros a un nuevo día. Ahorita tenemos las 7:30, este es un nuevo día. Correcto. Pero en el calendario greco-romano estamos en la noche de este día. Terminando ya casi. Terminando este día. Faltan 4 horas para que termine este día. Y no es así. Pero toráticamente ya entramos a un nuevo Apenas día. estamos comenzando el Así día. es. Solo llevamos 1 hora y media corrido de este nuevo día. Son cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra mente. Recuerde que tenemos Grecia y Roma en nuestra mente inculcado desde Hasta hace los tuétanos. 2000 años. No es fácil, no es fácil. Todo lo que vamos a ver hoy aquí, no lo mire desde la perspectiva greco-romana. Tiene que ver las cosas desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva israelita. Yahweh fundó, estableció la nación de Israel. Y si usted ama a Yahweh, usted ama al Elohim de Israel. En este pasaje había muchas personas que salieron con el pueblo de Israel, Claro. salieron de Egipto. Moisés le preguntó a Yahweh, ¿qué hago con este montón de personas que no son israelitas? Correcto. Y Yahweh les dijo, déjenlos que se vengan, pero díganles algo, aclárenles algo. Una misma ley para todos. Aquí no tengo dos leyes. El natural como el El extranjero. natural como el extranjero, yo no tengo dos leyes, dice Yahweh. O sea, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento hay dos leyes. Diferente. Son totalmente diferentes. La ley del Nuevo Testamento me dice cero. Cero ley. Ya no vivimos bajo la ley. Entonces me elimina a Yahweh. Por completo. Elimina al Padre. Es y como un que hijo jamás puede venir a invalidar al padre. y es el hijo que viene a decir lo que mi papá dijo allá en el Antiguo Testamento, queda abolido. Pero él lo dice bien claro en Mateo 5, que él no vino a abrogar las instrucciones de su padre. Fíjate que ahí menciona algo bastante interesante. Lo que Yeshua estaba diciendo en ese momento era que él no había venido a abolir la ley y los profetas. En realidad lo que él estaba diciendo, la palabra que él usaba era Tanakh. Tanakh. ¿Y qué significa Tanakh? Tiene 3 consonantes. Tanakh tiene 3 consonantes bastante fuertes. De acuerdo al hebreo, solo hay consonantes, no hay vocales. Entonces tenemos aquí 3 consonantes. La primera es la Torah, la T de la Torah. Si me ayudan por acá, por favor. La T de Torah. Luego tenemos la N de Neviim, que significa profetas. Y luego tenemos la K, que significa Ketuvim, que representa el Ketuvim, que significa escritos, o los poéticos, o Como los los históricos, salmos, cantares, Proverbios. Ruth, Esther, Job, proverbios, estos son. Entonces Yeshua está diciendo, yo no he venido a abolir la ley o a abolir el Tanakh. El Tanakh. Torah, Neviim y Ketuvim. Entonces, vámonos de regreso a Shemot, porque recordemos que estamos muy cerca, muy probablemente, de comenzar la fiesta de Pesaj. Perdón, de comenzar el primer mes del año.
Usted ha escuchado, me imagino yo que sí lo ha hecho, porque en las redes sociales eso anda de arriba para abajo y tiene a toda la gente expectante, porque hay profetizado y hay pronosticadas lunas de sangre, lunas rojas, y que coinciden con las fiestas de los judíos, dicen ellos, ¿verdad? Porque no saben que nosotros pertenecemos al pueblo de Israel y esas fiestas son nuestras fiestas. Todo aquel que se haga llamar perteneciente al pueblo de Israel o todo aquel que cree en el Eloa, en el Dios de Israel, entonces tiene que celebrar las fiestas porque son perpetuas. Entonces, vienen estas lunas rojas y resulta que Pesaj cae el día 3 al atardecer. Es un viernes 3 de abril, aparentemente, ¿verdad? Porque recordemos que estamos expectantes de la cebada. El año nuevo, de acuerdo a la Torá, el año nuevo es el próximo viernes. El próximo viernes es el año nuevo de la Torá. Les voy a mostrar un calendario o un satélite que nosotros tenemos que nos muestra la fecha se llama Rosh Chodesh, que es el día de la luna nueva, y va a ser el día 20 de marzo, el viernes 20 de marzo. Vamos a ver para dónde nos hacemos y vamos a llevarla por acá. Voy a salir, si me ayudan. ¿Dónde estamos? Por acá, por acá, por acá. Ah, en esta. Miren. Hay completa oscuridad. Ahí está el calendario y usted puede ver que la luna está en completa oscuridad. Al lado de la pantalla va a ver las diferentes fases de la luna. Cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Y luego comenzamos nuevamente con el mes. Entonces, el día 20 de marzo tenemos el año nuevo. La próxima semana, el próximo viernes, de hoy en 8, probablemente estemos celebrando Año Nuevo. Y es importante que tengamos nuestra cebada lista también. Empecemos a buscar, a investigar si la cebada se está madurando, porque un día como el día 3 de abril, del 3 de abril a las 6 de la tarde al 4 de abril, vamos a estar celebrando la conmemoración de la fiesta de Pesaj. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento y qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día? Vamos a retomar el verso 7 y nos dice, y tomarán de la sangre. ¿Pero a quiénes les está diciendo? A los israelitas. ¿A cuáles israelitas? A los que están cautivos ahí en Egipto. En Egipto, ¿verdad? Sí. Tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Y aquella noche, ¿qué está diciendo? Esa noche específica, el día 14. El día 14, pero esa noche que ellos están saliendo a libertad. No nos está diciendo, y todos los años, como nos dijo al principio. Leamos nuevamente el verso 1. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Diciendo, verso 2. Diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ok, entonces ese sí es un mandamiento para siempre. Este será el principio de los meses para ustedes. El mes de la Aviv. Pero en este momento nos dice el verso 8, y aquella noche nos está especificando un día en 5,000 años que han pasado. Desde esa noche hasta hoy. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. En hebreo se dice matzot. Así se llama, panes sin levadura o panes ácimos, matzot. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Porque dice hasta la mañana y no es que acaba de comenzar el día. ¿Ves? Es que no hemos despertado a lo que Yahweh nos está mostrando. El día comenzó.
al atardecer. Ah, pero recordemos que fue entre las 2 tardes. Aquí es el día 14 y a las 6 de la tarde comienza el día 15. Tenemos que poner a las 3. 3 de la tarde. Entre las 2 tardes. Aquí está la tarde del día anterior. Del día 14, ¿verdad? Día 14. Y aquí comienza el día 15. Y aquí es la medianoche del día 15. Pues sí, medianoche. Siempre es medianoche. Entonces nos está diciendo, ninguna cosa dejarán de él cruda hasta la mañana. O sea, a esta hora, a partir de las 3 de la tarde que se inmola el cordero, vamos a tomar la sangre en un tazón. Ellos tomaron la sangre en un tazón y la pusieron en los dinteles de las puertas y la tuvieron que comer esa noche. Y nada de ello tenía que quedar hasta la mañana. Aquí están las 6 de la mañana. Aquí la mañana, 6 de la mañana, correcto. Estamos entendiendo el calendario torático, el calendario de Yahweh. Tenemos que, Rab Shaul decía, renovando nuestro entendimiento. Así nos decía Rab Shaul. No nos dejemos llevar por lo que hemos aprendido. Volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a la Torah de Yahweh. Entonces vamos, el verso 10 del libro de Éxodo, capítulo 12. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Lo que habrá quedado hasta la mañana habrán de quemarlo en el fuego. Así han de comerlo, ceñidos sus lomos, sus zapatos en sus pies y su bordón en su mano. Y lo comerán apresuradamente. Es Pesaj de Yahweh. Es cuando Yahweh va a pasar sobre. Eso es lo que nos están diciendo. Ese día, hace 5,000 años, porque nos está recordando, nos está diciendo, aquella noche. Mire lo que está diciendo, es Pesaj de Yahweh. Por favor, subraye el siguiente verso. Subráyelo, márquelo, porque esto es crucial. Verso 12 del capítulo 12 del libro de Éxodo. Pues yo pasaré. ¿Quién está hablando allí? ¿Gaby? Yahweh mismo. Yahweh está hablando, ¿verdad? No está hablando Moshe, no está hablando Josué y Joshua, no está hablando Aarón, está hablando Yahweh. Y mira, en el verso 1 dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón. Perfecto. Él. Yahweh está hablando, ¿verdad? En otro pasaje dijo, vino palabra de Yahweh. Pero aquí es Yahweh. Personalmente. Correcto. Entonces dice, ay, márquelo por favor, pues yo, Yahweh, pasaré aquella noche, pasaré todas las noches, está diciendo. Aquella noche. Aquella noche, una noche específica. Una noche específica. Aquella noche por la tierra de Misraim, de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias. Haré juicios en todos los dioses de Egipto y lo sella. ¿Qué le parece? Yo, Yahweh. Él firma. Yo, dice. Yo, Yahweh. Nadie más. O sea, ¿quién mató a los primogénitos? ¿Quién lo mató, Gaby? Él. Yahweh. Yahweh. Fíjate que, Yahweh mata. Fíjate que por no leer la Torah, yo desconocía un pasaje y quisiera que usted lo apunte, Deuteronomio, en Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 32. En el verso 39 dice así, ved ahora que yo, dice, yo soy, ¿quién es el yo soy? Yahweh, y no hay dioses conmigo, dice. El tercer renglón dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Este pasaje para mí era totalmente desconocido durante el tiempo que yo estuve en la iglesia. Nunca leímos este verso. En la iglesia se acostumbra mucho a echarle la culpa de las situaciones difíciles
al enemigo, dicen, no, este es el enemigo te tiene reventado, y el enemigo se llama Satanás, y Satanás te tiene hecho añicos. Pero aquí en este pasaje Fíjate Yahweh, qué terrible, porque hay más idolatría a Satanás que al mismo Yahweh. hay más fe, Hay más fe, hay más fe. hay más reconocimiento, hay más honra a De- Satanás, porque hablamos más de Satanás que de Yahweh. Debería de leer con cuidado el libro de Job, el inicio del libro de Job, y se va a encontrar que hay un diálogo entre Yahweh y los hijos de Yahweh, y entre ellos se presenta Satanás. O sea, léalo bien, dice, Y los hijos de Yahweh. los hijos de Yahweh, y entre ellos se presenta Satanás. Y le pregunta a Yahweh, ¿de dónde venís? De rondar la tierra. Y lo dice 2 veces eso, Así es. que se presentaron los hijos de Yahweh, y entre ellos se presentó Satanás. Y fue Yahweh el que mandó a Satán. ¿No has visto tú a mi siervo Job? Entonces, en Deuteronomio de Barín 32-39, apúntelo, Yahweh dice el que hace morir, estamos viéndolo ahorita, que le está diciendo al pueblo, a Aarón y a Moisés, yo haré morir a los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Yo, Yahweh. Así es. Alguien me decía, ¿y en qué queda el mandamiento de no matarás? Ese es otro problema, porque esa es la traducción que nos han dado a nosotros. Aún en nuestras leyes humanas, en nuestras constituciones en cada país, si usted mata en defensa personal, ¿es culpable? No, ¿verdad? Recientemente, ayer antier, hubo un problema serio aquí en el país, en una de las cárceles, Sí. y había el traslado de unas personas de una cárcel a otra. Hubo oposición por parte de los ¿Reos? de ellos, de los privados de libertad, y empezó una batalla donde los 2 bandos empezaron a disparar. Hay 3 muertos, pero no hay ninguna acusación de asesinato. A ninguna persona se le acusa de asesinato, porque se armó la de guerra ahí. Claro. A David no se le acusa de asesinato por todas las guerras que hizo. Y mató un montón de gente. Correcto. Solo cuando mandó a matar a Urias, esa ya fue una muerte planificada. Ese sí fue Ese ya es asesinato, lo planeó. Entonces nosotros, no es que podemos matar, ¿verdad? Hay que evitarlo en la medida que se pueda, pero el mandamiento dice, no asesinarás. Esa es la orden Es bien de Yahweh. diferente porque- Totalmente. Escuché una vez a un pastor decir, a mí usted me puede atacar, dice, pero si usted ataca a mi esposa, le voy a ir con todo, dice. O sea, voy a atacar, o sea, voy a defender, dice. Entonces, en defensa propia, o es usted o es el otro. Claro, claro. Pero entonces retomando y volviendo al libro de Shemot, de Éxodo, nos dice que Yahweh va a pasar esa noche matando y ejecutando sus juicios en Egipto. Esa noche. Leamos entonces el verso 13. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora bien, ¿esa sangre fue derramada por todos? ¿Ese cordero fue muerto por toda aquella familia? Solo por el primogénito. Ah, ¿y O qué sea, pasó con solo el- todos los demás? Solo el primogénito tenía sentencia de muerte. Solamente el primogénito. ¿Por qué Yahweh está ordenando entonces que se redima un primogénito? Que se rediman todos los primogénitos. Y mire, hubieron extranjeros, hubieron egipcios de muchas otras naciones, y hubieron israelitas que obedecieron el mandamiento, como hubieron israelitas que no lo obedecieron. No tuvieron fe. No creyeron, no obedecieron el mandamiento y entonces tuvieron que pagar las consecuencias. Pero ¿por qué Yahweh está dando la orden y está diciendo por los
primogénitos. No es un cordero por toda la familia. Y entendamos y leamos las escrituras y conozcamos las escrituras, la razón por la cual Yahweh nos está dando estas fiestas y nos está ordenando, nos está diciendo, es por los primogénitos. Más adelante nos dice que esa noche Yahweh se redimió por todos estos primogénitos, se escogió a Israel de entre todas las naciones de la tierra. Por eso es que Yahweh llama a Israel mi primogénito, porque Él redimió a los primogénitos de Israel esa noche para sacar a Israel de entre todas las naciones. Ahora yo pregunto, Hoy en día, Yahweh nos va a sacar de Grecia y Roma. pero ¿sos ya Israel o no lo sos? Si no abrazo el pacto de Yahweh, el que está en Génesis 17, no soy. No lo sos. No soy. Pero ya Yahweh se tiene apartado al pueblo de Israel. Fíjate, vamos a leer entonces Revelaciones 13:8. Es un verso muy conocido por todos. Revelaciones 13:8. Nos dice, ¿tú lo tienes ya? Sí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Perdón, ¿a quién adoraron? A la bestia. Se está hablando de la bestia, ¿verdad? Sí. Ok. Adoraron a la bestia. Adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, pregunto, ¿en qué libro de la vida está escrito tu nombre? ¿En el libro de la vida del Cordero inmolado hace 2000 años? Porque muchos creen que hasta hace 2000 años se empezó a escribir un libro. No, El libro de la vida, perdón. Y que salvación hay hasta hace 2000 Hasta hace- años. y que no Entonces, hubo ¿cómo, antes. cómo se salvaron todas las personas antes de Yahshua? O sea, no había salvación antes. Es la falta de conocimiento. El pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, no, la salvación, el nombre Yahshua significa Yahweh es salvación. El día que Yahweh deje de existir, si usted cree que Yahshua murió, entonces su Yahweh dejó de vivir, se perdió la salvación. Pero si Yahweh es desde la eternidad y por la eternidad, Él es la salvación y está desde la eternidad por la eternidad. El viernes pasado, nuestro hermano le compartió un verso. Dice que si hay alguien que pueda cambiar las leyes del día y la noche, entonces puede decir que es falso él. Exacto. ¿Y quién puede cambiar las leyes? Nadie. Solo Yahweh. Solo hay- Yahweh. Hay unos eventos en que Yahweh retrocedió Él. el tiempo. Él. Pero nadie más. porque Él es soberano, Él es Yahweh. Lo retrocedió y en otro momento lo paró. Lo detuvo. Correcto. Pero solo él. Ningún hombre puede hacerlo. Nadie. Entonces, Él es absolutamente soberano. Entonces, repito, ¿en qué libro de la vida está escrito su nombre? ¿En el libro de la vida de hace 2000 años? Discúlpeme, pero no existe libro de la vida de hace 2000 años. Por consiguiente, usted se vuelve adorador de la bestia. Si está escrito en el libro de la vida del Cordero muerto en Pesaj hace 5000 años, perdóneme también. Porque aunque aquellos primogénitos fueron salvos, estos primogénitos, no se estaba escribiendo un libro de la vida en ese momento. El libro de la vida se escribió desde el principio. Desde el inicio. Desde el inicio. Nosotros estamos acá en el año 2015. Que sería el año 5970 y pico, aproximadamente. Desde el calendario romano, ¿verdad? Imagínate, hasta calendario en eso. romano. O sea, solo hay 2000 años de existencia. Solo llevamos. ¿Y qué pasó con el rey David? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Con Moisés? ¿Qué pasó? Los hemos eliminado por completo. Tenemos aquí el año donde, por decirlo, a los 33 años Yahshua muere. Podría estar por acá entonces el Cordero de Egipto. Aquí cuando sale liberado de Egipto el pueblo de Israel, liberación. Ajá. Y aquí tenemos el inicio, cuando Yahweh inicia con Adán y Eva, pero tenemos
Antes. ¿Cuántos años tiene la tierra de existir? Millones. Millones. O sea, es imposible que creamos que la Tierra solo tiene 7.000 años. Imposible. O 6.000. Imposible. O sea, yo me pongo, 2000. pregúntese. La gente 2000. dice 2000. Pregúntese, si Yahweh es eterno, ¿cuánto dura una eternidad? Millones de millones de millones de años. Aquí tenemos millones de millones de millones de años y aquí tenemos 6.000 años. Los que estamos viviendo nosotros, 6.000 años. ¿Qué ha hecho Yahweh desde este punto para atrás? ¿Y qué va a hacer Yahweh de este punto hacia adelante? Él es vida. Él es eterno, entonces nuestra salvación está desde antes. Desde antes. Entonces pregunto, ¿en qué libro está escrito tu nombre, Gaby? Hoy se estará, fíjate que hay gente que dice, le voy a dar el plan de salvación porque hoy está siendo escrito su nombre en el libro de la vida. Hoy. Hay un pasaje en Efesios, creo que es, donde dice, Efesios 1, 3 y 4, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Mire el 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Imagínate, estamos hablando de millones de años. Antes de la fundación del mundo, dice. Así es. O sea, ¿cuándo Él escribió entonces nuestro nombre en el libro de la vida? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y si el mundo lleva millones de años de existir, desde hace millones de años, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No es que hoy que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, están escribiendo mi nombre. No, no es cierto eso. Nadie lo puede demostrar con las escrituras. No es cierto. Su nombre está escrito desde la fundación del mundo. Y si no está escrito ahí, entonces tenemos un serio conflicto. Volvamos entonces al libro de Shemot. Retomando, Yahweh está dando la orden de que ese cordero de hace 5.000 años tenía que ser inmolado entre esas 2 tardes solamente por los primogénitos para redimir a Israel de entre todas las naciones y hacer Israel un pueblo apartado, un pueblo de cabezas y no colas. Por eso Yahweh dice que Él quiere que seamos cabeza, porque Yahweh se apartó a aquellos y nos hizo a todos los que pertenecemos al pueblo de Israel, nos hizo primogénitos. Porque estábamos siendo redimidos una vez y para siempre en aquel día en el cual Yahweh pasó sobre las casas que tenían esta conmemoración de este cordero que había sido inmolado desde millones de años atrás. Entonces vamos a seguir leyendo. Verso 14. Y este día les ha de ser en memoria, y han de celebrarlo como solemne a Yahweh durante sus generaciones. ¿Se han acabado las generaciones de la humanidad? No. Y digamos, no era solamente para el pueblo de Israel, dicen las escrituras que habían extranjeros, habían egipcios de otras naciones allí. Y aquellos que fueron capaces de poner la sangre en los dinteles de las puertas en esa única ocasión, entonces, bendito sea Yahweh porque aquí estamos hoy en día. De aquellos que fueron obedientes, benditos sean nuestros antepasados, porque de repente yo era extranjera, de repente yo no pertenecía al pueblo de Israel, pero mi abuela decidió poner esa sangre en los dinteles de las puertas, siendo una cananea, siendo una aramea, siendo una egipcia, siendo una cusita, siendo de cualquier otra nación, y decidió obedecer ese mandamiento, y entonces hoy estamos acá, porque era para naturales como para extranjeros ese mandamiento.
Dice el verso 48 de ese capítulo. Ajá. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación. Exactamente. O sea, en Génesis 17, Yahweh dice que Él estableció un pacto a perpetuidad con Abraham y todas sus generaciones. Y es la circuncisión. Y dice, si usted no es circuncidado, usted no es como Ruth, que Ruth le dijo a Noemí, mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo y tu Eloa, mi Elohim. Estamos ya para terminar. Mañana vamos a continuar con este tema tan interesante de esta fiesta a las 2:30 de la tarde en la colonia Luarque, en Galerías Luarque, mañana a las 2:30. Si usted quisiera continuar estudiando, aprendiendo con nosotros, le invitamos mañana a las 2:30. Joyce. Hay mucho que aprender, muchas cosas que restaurar, muchos rituales de la fiesta que tenemos que verlos y aprenderlos a la luz de las Escrituras para hacer las cosas como Yahweh quiere. Yo siempre recuerdo en el libro de Números que habla y menciona muchísimas veces, e hizo Moshe todo como Yahweh le había ordenado. Hoy en día nosotros también tenemos que empezar a hacer las cosas tal como Yahweh nos lo está ordenando, sin agregarle ni quitarle. Yeshua le decía a los judíos, ustedes le han agregado a la Torá. Y Yeshua nos dice a la casa de Israel, dispersa en las naciones, ustedes abolieron la Torá. Entonces tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Le decía Yeshua a la samaritana, porque Yahweh busca adoradores en espíritu y en verdad. La casa de Israel, los gentiles o la iglesia cristiana es aquellos que quieren adorar a Yahweh solamente en espíritu. Y la casa de Judá son los que quieren adorarle solamente en verdad, solamente con la Torá. Pero Yahweh dice, Yeshua dice que Él quiere que nosotros unamos a ambas, espíritu y verdad. Y solamente restaurando y volviendo a las sendas antiguas, nosotros vamos a poder ser de los adoradores que le buscan en espíritu y en verdad. El próximo viernes continuaremos con este estudio. Lo invitamos, lo animamos a que apunte y haga sus preguntas. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones. Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Si su